Antes de comenzar, quiero recomendarles el canal de mi amigo Relatos, Terror y Miedo. Es un canal nuevo que tiene historias bastante aterradoras. En la descripción les dejo la liga para que se suscriban y lo sigan. No te burles de la Santa Muerte. Yo quiero guardar mi nombre como anónimo para contarles este relato. Yo vivo en el Estado de México. Acá se adora mucho la imagen de la Santa Muerte, así que es común que personas le rindan tributo y lo digan abiertamente. Acá de este lado del mundo se le reza mucho y se le piden favores, también se le hacen ofrendas, pero sobre todo a la Santa Muerte se le respeta, porque es bien sabido que con ella no se juega. Y para prueba el caso que les compartiré, ahora yo ya soy un hombre mayor, pero cuando era joven, en la colonia donde yo vivía, había una mujer que todos los días muy temprano por la mañana se levantaba junto con su hija para poner un puestecito de garnachas, un alimento muy popular por este rumbo. La mujer se llamaba Soledad, y aunque su puestecito era humilde, a ella siempre se le llenaba de gente y vendía muy bien. Muchas veces hasta había que hacer fila para poder comprar. A doña Soledad se le admiraba porque ella, gracias a su arduo trabajo, pudo darle estudios y universidad a su hija que le ayudaba y a otro de sus hijos. Su negocio era bien bendecido. Ella le atribuía aquellas bendiciones a la Santa Muerte, pues doña Soledad era devota de la Santa desde prácticamente toda su vida, pero más desde que se quedó soltera, pues su esposo un día sin avisar ya no regresó. Nunca se supo más de él. Y no era novedad que doña Soledad tuviera su imagen de la Santísima Muerte muy presente en su puestecito. Ella le mandó hacer una repisa pequeña sobre la pared donde montaban el changarrito, y no le faltaba su veladora y su cigarro. También cuando doña Soledad hacía la primera venta del día, ella le ponía los billetes en un recipiente que estaba junto a la santita. Aquellas extrañas costumbres de doña Soledad eran comunes para quienes ya la conocían. Sin embargo, para los foráneos, el que doña Soledad tuviera esa imagen de la Santa Muerte a la vista podría provocar miedo y hacer que incluso no se pararan a comprarle. Pero se dice que hubo una ocasión en que llegó un hombre. Aquel tenía mucha hambre, así que llegó, saludó y se sentó para esperar a que le sirvieran. Ese muchacho era un albañil que trabajaba en las cercanías. Él venía de fueras y fue contratado de manera temporal junto con otra docena más de albañiles, los cuales llegarían a almorzar un par de minutos después que él. Sin embargo, el primer muchacho que llegó, al ver la estatuilla de la Santa Muerte, comenzó a debatir sus creencias con doña Soledad, pues el muchacho se decía muy católico. Doña Soledad se mostraba muy respetuosa con el muchacho, y ella solamente se dedicaba a escuchar lo que aquel joven, cada vez más molesto, le decía acerca de la Santa Muerte. Los demás presentes también simplemente callaban. Aquel muchacho parecía ignorar mucho de la tradición a la fe de la Santísima Muerte. Aquel albañil alardeaba mucho para lucirse y para quedar bien delante de sus amigos. Antes de partir, el muchacho, ya muy enojado, le pagó el almuerzo a doña Soledad, pero el muchacho tomó más dinero de su cartera y se lo entrega en la mano a doña Soledad y le dice: «Mire, póngaselo en el altar a su esqueletito, dígale que si es tan poderosa, la estaré esperando para que venga por mí. Yo encantado le demostraré que su santita es pura farsa». Aquel muchacho se comenzó a burlar y sus compañeros se quedaron callados, muy serios, no decían nada. Doña Soledad también no dijo nada. Ella solo agarró el dinero de aquel albañil y lo colocó en el altar y dijo en voz alta: «Ya escuchaste, mi santita, las peticiones del muchacho. Aquí te manda estos centavitos para que le cumplas». Aquel albañil, al escuchar, se comenzó a reír todavía más fuerte. Aquello era algo ya muy ofensivo.
Así que varios de los presentes le pidieron a aquel albañil que se marchara o iban a correrlo a golpes. Sin embargo, para aquel albañil había sido ya suficiente. Él por su propio pie se marchó junto con los demás compañeros de la obra. Aquel albañil iba presumiendo con sus amigos lo que había hecho. Él creía que había humillado a doña Soledad, quien simplemente siguió trabajando y atendiendo amablemente a sus clientes. Ella no tenía miedo, ni le afectaban las habladurías que se dijeran, porque ella siempre había tenido mucha fe en la santita. Al día siguiente, muy temprano como de costumbre, doña Soledad se puso a levantar el puestecito junto con su hija. Aquella mañana salió el sol y los clientes comenzaron a llegar. Sin embargo, llegó el mediodía y aquellos albañiles nomás no llegaban a almorzar. Pasó más rato y doña Soledad quitó su puestecito y se marchó a casa. Al día siguiente, de igual forma, muy temprano se levantó para montar su puestecito como de costumbre y comenzó a trabajar y a recibir a sus clientes. A eso de las 10 de la mañana, fueron llegando varios de los albañiles que acompañaron a aquel muchacho que alardeaba días atrás en contra de la Santa Muerte y de doña Soledad. Pero al notar que el muchacho nomás no llegaba, doña Soledad les preguntó a los albañiles que por qué no había ido a almorzar su compañero, y les preguntó también que por qué no habían ido el día anterior. Los albañiles comían con la cara de asustados y no querían hablar. Se les veía el miedo en la mirada, incluso a algunos hasta les temblaba la mano. Pero fue así que uno de ellos le dijo a doña Soledad que aquel albañil que había discutido con ella y que había ofendido a la santita había fallecido el día anterior, porque al subirse a uno de los andamios y al estar en una altura considerable, aquel muchacho resbaló y cayó desde lo más alto, matándose al instante. Así que el día anterior lo habían ido a velar y a enterrar en la ciudad vecina de donde venían todos aquellos trabajadores. Los albañiles no dijeron más y siguieron comiendo. Doña Soledad simplemente les dio el pésame y tampoco les dijo más, pues su silencio hacía evidente que con la Santa Muerte no se juega y que es un culto que merece todo el respeto. Y pobre de aquel muchacho que quiso atentar contra la fe de la santa. Estoy seguro que ella fue quien se encargó de llevárselo, y pese a que ya fueron muchos años de aquel suceso, yo lo sigo recordando como una evidencia de lo poderosa que es mi Santísima Muerte. Agradecidos con la Santa. A mi hermano alguna vez le fue muy mal, y sé que lo que les contaré será difícil de creer, pero se los comparto aceptando su libre juicio. Yo sé lo que vivimos, y con eso me quedo en paz, y estoy contento de poder compartirles esta historia. Mi hermano tuvo una novia llamada Claudia. Llevaban más de 2 años y al parecer se iban a casar, pero la boda nunca se llevó a cabo, porque mi hermano andaba de canijo, y lo encontraron con otra chica. Así que Claudia, sin pensarlo, terminó la relación. Y pues esa relación no acabó en buenos términos, pues Claudia amenazó a mi hermano de que pagaría caro su traición y su humillación. Mi hermano, la verdad, parece que ya no le importaba a Claudia, porque de inmediato se desbalagó con otras chicas y en las fiestas hasta parecía feliz de que aquella relación hubiera terminado. Pero poco le duró la sonrisa, porque de pronto se empezó a poner muy mal, de la nada, y de estar algo gordito, se empezó a enflacar muchísimo. Vaya que bajó mucho de peso. Él ya no quiso ir a trabajar, ya no quería ni salir siquiera de su cuarto. Además de esto, había algo muy extraño con él, porque mi hermano, si uno se le acercaba, él desprendía un aroma muy feo, como a carne podrida. Y pues él ni al médico quería ir. Eso nos preocupaba a todos, porque era algo evidentemente malo lo que estaba pasando. Él jamás había estado así. Al principio nos pasó por la cabeza la idea de que estaba deprimido
o arrepentido de lo que le había hecho a Claudia. Pero no, había algo más detrás de todo. Nosotros siempre fuimos de barrio muy humilde, y mi mamá tenía una amiga que decía saber de brujería y de esas cosas. Ella era doña Cuquita, que en paz descanse. En aquel entonces mi mamá le llamó y le contó todo lo que tenía mi hermano, y pues ella, al ir a verlo, ya estuvo ahí platicando con él y observándolo. Pero ella era muy inteligente, ella ya sabía todo, porque en un momento le dijo a mi hermano: «Ay, mijo, ya ves por andar de canijo, te están poniendo una friega. Pues qué tanto le hiciste a la muchachita esa, porque mira que se está desquitando con todo el odio que siente hacia ti. Lo bueno que tu mamá me llamó, muchacho, si no te juro que no la contabas». Todos oímos eso, y de inmediato supimos por palabras de doña Cuquita que Claudia le estaba haciendo trabajos de brujería a mi hermano. Así que doña Cuquita nos prometió que ella ayudaría a salir de ese problema a mi hermano, pero solo si nosotros aceptábamos hacer algo a cambio. En la casa no sabíamos a qué se refería doña Cuquita, pero ella sacó de un bolso una figura de la Santa Muerte y nos dijo que la Santita sería la que ayudaría a mi hermano, pero a cambio deberíamos hacerle culto todos los días, porque la brujería que le habían hecho a mi hermano por sí sola no podría desaparecerse, pero que la Santa Muerte, ella podría hacerlo todo, y doña Cuquita intercedería por nosotros. Y dicho y hecho, doña Cuquita estuvo yendo todos los días por cerca de un mes a rezarle. Todos le rezábamos después a mi hermano ante un altar de la Santa Muerte. Y créanme que a los 2 meses, él ya estaba bien repuesto, otra vez bien gordito, y sobre todo volvió a la normalidad. Él estaba otra vez completamente cambiado. Y con estas experiencias mi hermano se enderezó y dejó atrás las fiestas y aquellos desastres en su vida. Él ya se dedicaba a su familia, a su trabajo, porque estoy seguro de que no se le olvida ese capítulo oscuro que vivió con aquel embrujo que le hicieron, y sobre todo, él aún venera a la Santa Muerte porque ella fue quien lo salvó. Y algo que no sabíamos es que doña Cuquita le había regresado la brujería a Claudia. Ya cuando pasó el tiempo, nosotros veíamos que se embarazaba y se embarazaba. La veíamos muy gordita con su panza. Sin embargo, ninguno de esos embarazos se concretó. Al parecer el karma le llegó, y por haber utilizado aquella brujería contra mi hermano, la vida la estuvo castigando una y otra vez. Con esto yo concluyo que las cosas de la brujería no son para nada un juego, y mucho menos cuando no se tiene mucha experiencia en ello. También quiero resaltar que creo mucho en el poder de la Santa Muerte, porque estoy seguro que la Santa fue quien ayudó a mi hermano y quien le dio su karma también a Claudia. El taxista y la Santa Muerte. Es bien sabido que las grandes ciudades de la República Mexicana son lugares corroídos por la delincuencia, y que lamentablemente la justicia no es algo que llegue para todos. Es por ello que muchas personas recurren a tomar la balanza de esa justicia en sus propias manos. Alfredo era un taxista de una gran ciudad. Corrían los años 80 y él llevaba ya más de 10 años en esa labor, la cual por necesidad había tenido que llevar día a día. Él trabajaba para un hombre que poseía una flotilla de taxis, y Alfredo, todos los días al terminar la jornada, tenía que entregarle la liquidación del día a aquel hombre. Afortunadamente Alfredo era muy buen elemento, y las personas lo buscaban mucho, así que era bien conocido en aquel lugar por ser un trabajador amable, atento y muy respetuoso con sus pasajeros. Pero en un tiempo las cosas se complicaron mucho para Alfredo, pues uno de sus hijos, el más pequeño, había enfermado. Aquel niño había desarrollado una extraña tumoración en el estómago
y necesitaba una cirugía urgente para curarlo, pues los médicos le habían detectado altas posibilidades de curación. Eso sí, no podían demorarse más de un par de meses para hacerlo. De lo contrario, las cosas podrían complicarse y terminar muy mal. Como el trabajo de taxista no le daba prestaciones de seguridad social, Alfredo se las estaba viendo complicadas para llevar el dinero a la casa y además tener que estar cubriendo gastos médicos para consultas y sobre todo tener que cubrir el alto costo de la cirugía. Alfredo, pronto a razón de esto, se había vuelto muy triste y cansado. La situación económica lo tenía abatido y desesperanzado. Aquella noticia de que el hijo de Alfredo estaba enfermo y necesitaba una cirugía llegó a oídos de don Germán, quien era el patrón de Alfredo. Este señor tenía la característica de ser muy mal encarado y de carácter muy duro. Él era muy estricto y trataba mal a algunos de sus empleados, pero también era muy leal con quienes le demostraban también lealtad. Don Germán sabía muy bien que Alfredo era un conductor dedicado, honesto, responsable y que nunca le fallaba. Así que sin pensarlo lo mandó llamar para conocer más el caso y saber si él podía ayudarlo de alguna manera con el problema de salud de su hijo. Alfredo, muy extrañado, entró a la oficina de don Germán y comenzaron a platicar. Alfredo le explicó a su patrón todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida y con su hijo el que había enfermado. Él no pudo evitar llorar porque no había podido desahogarse con nadie. Don Germán se conmovió y supo que él tenía el dinero con el que podía ayudar a Alfredo, así que llegaron a un acuerdo en el que Alfredo le iría pagando de poco a poco, pues don Germán sabía que Alfredo sí respondía, que sí era un hombre de palabra. De haber sido otro de sus empleados, don Germán jamás hubiera metido las manos al fuego, eso es seguro. Así que don Germán sacó de su chequera un cheque que firmó por la cantidad requerida y le entregó también un maletín a Alfredo para que fuera a cobrar aquel cheque al banco y depositara el dinero en el maletín. Después don Germán le dijo a Alfredo que confiaba en él y que le deseaba lo mejor para su hijo. Alfredo, muy agradecido con su patrón, se despidió y de inmediato se subió al taxi y se dirigió al banco para cobrar aquel cheque y poder pagar así la cirugía de su hijo. Una vez en el banco, Alfredo recibió aquella cantidad de dinero que fue poniendo dentro del maletín hasta que lo llenó completamente de billetes. Y por seguridad, dentro de este colocó su identificación y el recibo donde venía su nombre y el titular de la cuenta de donde provenía el retiro del dinero. Con su debida precaución, Alfredo se acercó y se subió a su taxi para dirigirse a su casa y de ahí tomar los papeles necesarios para ir a pagar el dinero al hospital. No había tiempo que perder. Una vez yendo por una de las avenidas, la cual estaba sofocada de carros, pues el tráfico a la hora pico del mediodía no dejaba avanzar los autos con fluidez. Hacía un calor insoportable, así que Alfredo abrió un poco las ventanillas del auto para refrescarse. Aquello era el centro del mismo infierno, pues era verano y el sol golpeaba con gran brutalidad. Alfredo estaba muy contento porque había una luz de esperanza en su vida. Sin embargo, de estar atorado en el tráfico pensando, se distrajo, y ese fue un mal momento porque un malhechor se acercó a la ventanilla por el lado donde estaba Alfredo. Aquel sujeto sacó una pistola y con un tono agresivo le dijo a Alfredo que le entregara sus pertenencias. Alfredo, muy asustado, se puso muy nervioso y no supo cómo reaccionar, pues llevaba el maletín de dinero a los pies del asiento del copiloto. Aquel maleante tenía aspecto de ser un drogadicto muy activo, porque olía mucho a solvente y vestía una camiseta negra muy desgastada que dejaba ver marcas en su brazo de haberse estado inyectando alguna droga. Alfredo, tratando de tapar la vista para que el malhechor no viera el maletín,
Sacó su billetera y se la entregó al maleante. También le entregó el reloj. Aquel ladrón los tomó y caminando, pero apuntándole con el arma, se fue moviendo hacia la ventanilla del copiloto, donde metió la mano por la ventana para abrir la guantera y ver qué había adentro. En ese instante, tristemente, el ladrón vio el maletín y de inmediato, apuntando a la cabeza de Alfredo con el arma, le pidió que le entregara aquel maletín con el dinero. Alfredo, con el corazón destrozado, no le quedó más que entregar la última esperanza de salvar a su hijo. No tenía caso luchar contra aquel maleante, pues terminaría perdiendo la vida y el ladrón huiría de todas formas con el dinero. Así que el ladrón huyó con el maletín lleno de billetes, y Alfredo se quedó muy triste y llorando de coraje e impotencia, porque no habría otra manera de recuperar ese dinero, y mucho menos don Germán le prestaría una cantidad similar. Alfredo, en cuanto pudo ver a una patrulla, pidió apoyo para reportar el robo, pero por más que buscaron al ladrón, los policías no dieron con él. Al enterarse don Germán de aquello, externó su pena con Alfredo y le dijo que lo más que podía hacer era darle un plazo más largo para pagar de vuelta aquel dinero, pero otra cantidad similar ya no podría prestársela de nuevo. También don Germán mostró su apoyo y puso una denuncia para reportar el robo de aquel dinero, aun sabiendo que no había mucho que hacer y que quizá ese dinero ya estaba perdido. Habían pasado menos de 48 horas y Alfredo, con el dolor en el alma, tuvo que seguir trabajando día y noche, pues él decidió trabajar turnos dobles para poder recuperar más rápido aquel dinero. Aquella noche, sobre una calle de una zona considerada como muy peligrosa, Alfredo se detuvo para que una mujer de edad avanzada abordara su taxi. Aquella mujer tenía un aspecto muy extraño. Tendría cerca de unos 60 años de edad, vestía un rebozo negro y parecía no conocer mucho la ciudad, al parecer era de fueras. Y a Alfredo le llamó la atención que la mujer llevaba un colgante de la Santa Muerte sobre su cuello. Aquella figura era muy sobresaliente, pues la mujer aparentaba ser pobre, pero su cadena y la figurilla parecían ser de oro puro. Alfredo hizo un comentario tratando de prevenir a la mujer de no usar un accesorio tan valioso en aquella zona, pues la podrían atacar los ladrones. Ante aquellas palabras, la mujer le dijo a Alfredo que ella no se preocupaba de esas cosas, porque la Santísima Muerte la protegía y siempre la cuidaba mucho. Además, la mujer, que con su voz proyectaba autoridad, le dijo a Alfredo: «A ti te acaban de asaltar, ¿verdad? Porque, con lo que me has dicho, has dejado de ver el miedo en tus palabras». Alfredo, sorprendido por las palabras de la mujer, respondió que sí, y como la mujer le inspiró confianza, le contó todo lo que había ocurrido con aquel asalto y también con los problemas de salud de su hijo. La mujer se quedó callada un momento, y aquello que Alfredo le contaba pareció haberle asombrado y conmovido. Hubo un pequeño instante de silencio. Por su parte, Alfredo creyó que para la mujer todo había sido un cuento muy aburrido y tedioso. Sin embargo, pensó mal, pues la mujer rompió el silencio para decirle a Alfredo: «De verdad entiendo que ha sido muy difícil lo que estás pasando. Yo creo que aún hay solución para tu problema. Confía en mí, yo tengo una gran intuición y la santita siempre me ayuda a que las cosas vayan bien en la vida. Sé que no conoces nada del poder de mi santa, pero créeme que es más grande de lo que te podrías imaginar. Ella, al igual que Dios, actúa de formas muy extrañas, pero nunca te deja solo, y si le eres fiel, ella siempre te proveerá de lo que necesites. Me gustaría ofrecerte tu ayuda, muchacho. Yo puedo interceder por ti para que la santita te ayude. Lo único que debes hacer es creer en ella y tenerle fe. Lo demás, déjalo en mis manos.
pues sé que lo que me cuentas que te pasó es verdad, y sé que no eres mala persona, así que si confías en mí, yo te prometo que tu situación se va a resolver muy pronto. Mira, yo confío en la santita y sé que ella quiere que conserves esto. La mujer, un instante después, se quitó el collar de oro que llevaba en su cuello y se lo dio a Alfredo, y le pidió que lo conservara. Alfredo, quien con un poco de dudas lo tomó en sus manos, se quedó callado un momento, y supo que no perdía nada en intentar brindar su fe a aquella desconocida creencia. La mujer asintió con gusto que Alfredo haya tomado la cadenita y le dijo: «Voy a hacer por ti un trabajo para ayudarte. No será fácil de asimilar y pronto lo sabrás por qué, pero con ayuda de la santa voy a poner la balanza de la justicia justo donde debe estar. Ella se comunica conmigo y me pide que confiemos en ella, pues ella hará el resto. Eso sí, muchacho, no le quedes mal a mi niña, hónrala. Ella no es mala, pero también es caprichosa. Así que una vez que tengas de nuevo lo que es tuyo, no habrá vuelta atrás. Sé que ya no me verás nunca quizás, pero espero tú algún día regreses el favor a la santa y a alguien que lo llegue a necesitar». Alfredo sentía un poco de miedo por todo lo que la mujer le decía, y la vio descender del taxi al llegar a su destino. Alfredo se colocó en el cuello la cadenita de la Santa Muerte y condujo hasta su casa, pues ya era tarde y debía descansar. Al día siguiente él siguió su rutina de manera normal, y desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche condujo el taxi yendo de un lado a otro de la ciudad, llevando a todo tipo de pasajeros. El día transcurrió sin mayor novedad. Cuando Alfredo llegó en la noche a su casa, se quitó la cadenita de la Santa Muerte y la puso bajo su almohada, y en su mente se quedó pensando en que si la Santa Muerte era tan poderosa, le gustaría recibir su ayuda, y él estaría dispuesto a venerarla, pues al parecer solo ella podría darle una solución, pues la mujer del taxi que le dio la cadenita no había estado ahí por casualidad. Por algo ella se había cruzado en su camino. Así que en su mente Alfredo pedía y pedía una ayuda a la Santa Muerte. Él extendía sus plegarias cargadas de sentimiento, pues él ya no encontraba otra salida y el tiempo para ayudar a su hijo se estaba agotando. Había pasado casi una semana después del robo que le hicieron a Alfredo. Él, una mañana, se levantó como de costumbre y apenas habrían dado las 8 de la mañana y se disponía a salir en el taxi a trabajar, cuando en su casa, de pronto, 2 oficiales de policía tocaron a la puerta. Cuando él abre para saber quién era, los oficiales le piden a Alfredo que los acompañe a la delegación, pues hay una situación que quizá le involucre. Alfredo, con miedo de que no le explicaron a fondo la razón del por qué le pedían ir a la delegación, no le quedó más que acudir y averiguarlo por sí mismo. Una vez en el lugar, Alfredo se quedaría sin palabras, pues lo habían llamado para informarle que se había recuperado el maletín con el dinero casi intacto. Y digo casi intacto porque una muy pequeña parte del dinero había sido tomada por el malhechor para comprar drogas. Aquel ladrón, al ver tanto dinero, debió sentir que podría consumir un paraíso de sustancias, así que compró bastantes y consumió hasta que, de una sobredosis, falleció encerrado en su viejo apartamento. Su cuerpo quedó tendido sobre la cama y por los aromas de la putrefacción de su carne fue que los vecinos alertaron a las autoridades. Estos, al acudir y revisar la escena de la tragedia, encontraron el cadáver de aquel ladrón con un rostro que reflejaba un profundo y horrible terror, como si aquel sujeto hubiera visto a la misma muerte antes de morir. También los agentes encontraron el maletín de Alfredo tirado junto a la cama, y al abrirlo, dentro de este encontraron la identificación y el recibo con el que se había cobrado aquel cheque. Fue por ello que lo llamaron para atestiguar,
y después de los trámites necesarios se le regresaría el dinero del maletín. Una hora más tarde también llegaría don Germán a la delegación para conocer la situación, pues él también había puesto una denuncia por aquel dinero, así que también se habían contactado con él. Tanto él como Alfredo se quedaron muy sorprendidos de cómo aquellas cosas habían ocurrido. Don Germán jamás dudó de Alfredo, y muy contentos ambos, sin perder tiempo y siendo escoltados por una patrulla, llevaron el dinero al hospital para pagar la cirugía del hijo de Alfredo, quien salió con bien y fue salvado de aquel mal que padecía. Don Germán, al conocer cómo se había dado todo aquel caso, perdonó la deuda a Alfredo a cambio de que siguiera trabajando algunos años más para él, y lo ascendió a encargado de administración de las flotillas de taxis que él tenía. Alfredo, por su parte, muy agradecido con la santa por haberlo ayudado, le colocó un altar y junto a su familia le rezan todas las noches. Y es seguro que aquella mujer que le regaló la cadenita a Alfredo intercedió también como lo dijo, para que se pagara con la vida del malhechor y así se salvara la vida del hijo de Alfredo, pues al final ese tipo de magia se cobran de una vida por una vida. Bien lo decía la mujer que con la santa no se juega, tal y como en este caso con aquel taxista y la Santa Muerte. El policía y la Santa Muerte. Aquella era una noche fría, una noche llena de angustia inexplicable que rondaba por la cabeza de Felipe. Él era un oficial de policía que noche a noche salía junto a Gabriel, su compañero. Felipe últimamente había estado preocupado porque, en 2 ocasiones, durante un par de enfrentamientos a balazos con malhechores, las ráfagas de fuego estuvieron a punto de quitarle la vida. Eso era algo que le había tenido muy tenso, y por las noches no podía dormir, pues él tenía poco que se había casado, y su esposa Leticia ya estaba embarazada, así que el pensar en morir y dejar desprotegida a Leticia y a su bebé era algo que a Felipe le causaba mucho terror. Y es que él toda su vida anheló ser policía. Siempre fue su sueño. Sin embargo, la realidad entre desear ser el brazo de la ley y serlo es algo que no tiene comparación, pues el saber que noche a noche se pone la vida en juego es una cosa que puede perturbarle la vida al más valiente. Con todo eso, una noche Felipe y Gabriel iban dando el rondín por una colonia de una ciudad del norte, en la que últimamente se habían reportado gran cantidad de asaltos, pues ya eran tiempos de fin de año y se sabía que muchas personas recibían aguinaldos y prestaciones de sus trabajos, así que los rateros estaban a la constante cacería. Y aquella noche Felipe y Gabriel iban conduciendo la patrulla por una avenida principal. Ya eran las 9 de la noche y la mayoría de la gente se metía temprano a su casa en aquella colonia, todo a causa de la misma inseguridad. Y al ser aquella una colonia de un barrio un tanto peligroso, los malhechores habían vandalizado la zona y algunas de las lámparas del alumbrado habían sido destruidas por estos para crear zonas todavía más oscuras y más peligrosas, en las que a ellos les fuera más fácil poder atracar a sus víctimas. De pronto, de ir muy tranquilos a velocidad baja por la avenida, Felipe, que iba de copiloto, nota que a unos 50 metros adelante salía corriendo a toda velocidad un joven de estatura media, rapado de la cabeza, y en su mano llevaba una bolsa de tamaño algo grande. También, justo detrás de aquel chico iba otro joven que con desesperación gritaba que detuvieran a aquel ladrón. Aquel malhechor seguiría corriendo en línea recta por la misma avenida. El otro joven, al ver la patrulla, le pidió ayuda a Felipe y a Gabriel, indicándoles que por favor se detuvieran. Felipe de inmediato encendió las sirenas de la patrulla y aceleraron para ir tras aquel malhechor.
Aquel joven víctima del ladrón solo gritaba que le ayudaran a atrapar al ratero porque se había metido a su casa a robar. Rápidamente Gabriel logró acercar la patrulla hacia donde estaba el ladrón, el cual llevaba una pistola en su mano, y aún así corriendo, lanzó un par de disparos a la patrulla, esto para buscar evitar que Felipe pudiera descender del vehículo e ir tras él. Aquellas balas perforaron la lámina de la patrulla, pero por fortuna no dieron en el blanco. Esto le daba el derecho a Felipe de poder contraatacar con su arma, así que desenfundó su pistola y aún con la patrulla andando, lanzó un disparo intentando dar al cuerpo del malhechor. El primer tiro no dio en el blanco, sin embargo el segundo dio de lleno sobre el hombro derecho de aquel hombre. Cualquiera pensaría que el malhechor caería malherido y se rendiría. Sin embargo, no fue así. Aquel ladrón, al recibir el impacto, trastabilló un poco, pero de inmediato se reincorporó y siguió corriendo con la misma fuerza, quizá hasta más, y corriendo se metió de inmediato por una calle oscura. Felipe, sorprendido de lo que acababa de ver, porque aquel disparo hubiera frenado a cualquier persona común. Él estaba asustado porque vio correr a aquel hombre con una fuerza sobrehumana, algo que jamás había visto o hubiera imaginado. Gabriel de inmediato dobló el volante para meter la patrulla en aquella oscura calle. Eso era peligroso porque podrían ser emboscados. Sin embargo, ellos eran muy comprometidos con su labor de servir. Una vez dentro de aquella calle, desde la patrulla vieron Gabriel y Felipe cómo aquel sujeto seguía corriendo a toda velocidad y se metió hasta el fondo de la calle en una puertita de lo que parecía ser una casita muy vieja. Felipe le dijo a Gabriel que acelerara para llegar lo más rápido posible hasta aquella casita del fondo de la calle. El ruido de la patrulla de inmediato alertó a los vecinos, quienes salieron a ver qué era lo que ocurría. Una vez que la patrulla llegó hasta aquella casita, Felipe y Gabriel se bajaron y revisaron los alrededores para buscar la posible ubicación del sujeto, y después tocaron en la puerta de la casa, advirtiendo a quien viviera ahí que podrían estar en riesgo, pues el malhechor se había metido a esa casa un instante atrás. Después de golpetear a la puerta un par de veces, por fin abrieron. Cuando abrieron la puerta de la casa, se dejó ver detrás una viejecita, quien saludó amablemente a los oficiales. Felipe le explicó brevemente a la señora lo que acababa de pasar y le pidió permiso para poder revisar la vivienda, pues era peligroso que el malhechor estuviera dentro de su casa. Cuando estaban a punto de entrar, se acercó el joven a quien le habían robado, y gritando desesperado le dijo a Felipe y a Gabriel que el malhechor justo vivía en esa casa, que aquel era un ladrón muy conocido de la colonia y que le decían el Chabelo. Y dijo también que el maleante se había brincado a su casa y les había robado un alajero, en el cual solían guardar sus ahorros y algunas pocas piezas como cadenitas y esclava de oro que tenían. Felipe le preguntó a la viejecita si aquellas afirmaciones eran correctas, y la señora respondió que ese tal Chabelo en efecto era su nieto, y que ahí es donde vivía. Sin embargo, la mujer afirmó también que ella ya estaba cansada de que su nieto estuviera en malos pasos, pero ya se le había salido aquello de las manos, y nuevamente invitó a los oficiales a que pasaran a su casa para que la registraran y para explicarles algunas cosas. Sin embargo, Gabriel decidió quedarse afuera para revisar que el ladrón no escapara por ninguna parte. Felipe sí entró a la casita, la cual detrás de la puerta principal tenía un patiecito y enseguida una segunda puerta para entrar a la casa. Al entrar, Felipe se sorprendió de lo oscuro y deprimente que era la atmósfera de aquel lugar. En lo que era la sala, había un par de sillones viejos y deshilachados. La mesa solo tenía una silla y una especie de bote volteado al revés simulando un asiento. Todo indicaba que aquella mujer vivía en condiciones muy pobres.
La iluminación del lugar provenía de una lámpara que usaba un foco de pocos watts, pues se notaba muy baja la intensidad de la luz. Y además de esa lámpara, había varias velas que iluminaban un altar a la Santa Muerte. Aquella era una estatua de 1,5 metros que dejaba ver la cara y las manos huesudas que eran cubiertas por una túnica de tela tipo terciopelo. La guadaña era de metal real y la imponencia de aquella imagen sucumbió a Felipe, quien de inmediato se sintió invadido por el miedo, pues la viejecita le dijo que la Santísima estaba contenta de que Felipe estuviera de visita en casa. Felipe trató de desviar el tema y comenzó a hacerle preguntas a la mujer, las cuales iban relacionadas con su nieto el delincuente. La mujer de inmediato se entristeció y sollozando le permitió a Felipe que comenzara a registrar la casa. Y con paciencia, revisó por cada rincón de aquel lugar, buscó en la cocina, en las habitaciones, en el patio trasero, pero no logró encontrar nada. La viejecita interrumpió la búsqueda de Felipe con unas palabras que le causaron una extraña conmoción. Usted nunca lo atrapará, oficial, aunque admito que me gustaría que lo atrapara y lo encerrara. Mi nieto nunca caerá en las manos de la ley, de eso estoy segura. Yo me imagino que usted no cree en esto, pero él por ahora está bien protegido por la Santa Muerte. Ella lo ha vuelto invisible ante sus enemigos. Él ha usado para mal el poder de la Santa Muerte, y yo me arrepiento mucho de haberle enseñado esta fe, porque sé que ha hecho mucho daño a mucha gente. Felipe tomó como absurdas aquellas palabras de la mujer, y tratando de no hacerle mucho caso, le pidió un vaso de agua para tomar. La mujer se lo sirvió mientras seguía contándole que su nieto, al que le apodaban el Chabelo, había perdido a sus padres desde muy niño. Simplemente lo abandonaron y él se hizo maleante desde muy niño, y ya lo habían encerrado muchas veces en la cárcel, sin embargo siempre salía. También la mujer le dijo a Felipe que ya tenía mucho miedo, porque también la tenía amenazada, de que si lo entregaba, él no se tentaría al corazón y al salir de la cárcel la mataría. Mas aparte mencionó que todos los vecinos le tenían miedo, porque, por más que le hacían daño, el joven nada más no se moría. Ya lo habían baleado, lo habían picado, lo habían golpeado muchas veces de manera brutal, pero él siempre sobrevivía, y todo se debía a un extraño poder que la Santa Muerte le había dado. Escuchar eso le dio miedo a Felipe, pues él mismo le había metido un disparo que parece no haberle hecho ningún daño al maleante. La mujer prosiguió diciendo que ella era una especie de curandera que trabajaba con ayuda de la Santa Muerte, y que a ella no le interesaba el dinero, sino más bien el ayudar a la gente a ser sanada, pero lamentaba mucho que su nieto haya usado mal aquel poder. Pero la mujer terminó diciendo que el pacto de su nieto con la santa estaba por terminar y ella vendría pronto a recogerlo, porque había roto el muchacho el pacto desafiando a la Santísima y ofendiéndola. Felipe solamente escuchaba asombrado las palabras de la mujer, pues aunque él no fuera creyente y no supiera nada del tema, todo aquello tenía un extraño sentido que le costaba trabajo comprender. La mujer seguía hablando y le dijo a Felipe que no era casualidad que él haya llegado hasta ese lugar, y con una voz misteriosa le dijo: La santa siempre llama a sus hijos para ofrecerles su ayuda cuando lo necesitan. Así que, si usted está aquí es por algo. Si no le ofende, permítame interceder por usted, porque veo que hay un mal que está por llegar a su vida, y alguien muy cercano a usted está en peligro de muerte. O, quizá, usted sea quien está en peligro. Eso no lo puedo saber con certeza. Mientras la mujer decía aquellas palabras, observaba muy fijamente a los ojos a Felipe y le dijo:
Usted está a punto de ser padre, ¿verdad? Veo en sus ojos esa luz que solo se ve en los padres y las madres primerizas. No me gustaría que usted no llegara a conocer a su hijo. Es un varoncito, lo puedo ver. Ese niño será hermoso. Felipe solo se quedó callado y se asombraba de cómo la mujer podía conocer aquella información, pero a la vez también creyó que la mujer divagaba solamente. Después de escuchar aquellas palabras, Felipe solamente vio cómo la mujer se acercó al altar de la Santa Muerte y tomó de ahí una pequeña estatuilla como de unos 5 centímetros. La mujer se hincó e hizo una plegaria como pidiendo permiso de tomar la estatuilla. Después se acercó a Felipe y le dijo: «Permíteme que el poder de la Santa te dé luz en tu vida y en la de tu familia. Llévala siempre contigo. Rézale esta oración que te entrego. Espero confíes en mí, porque la Santa me dice que eres bueno, y ella siempre estará contigo si le abres tu corazón». Felipe se sintió abrumado con todo lo que la mujer le dijo, pero por el miedo a estar en peligro, tomó la estatuilla y la oración y las guardó consigo. Aquella noche Felipe y Gabriel se retirarían del lugar sin haber logrado atrapar al ladrón, y Felipe, cansado, llegó a casa a descansar junto a su amada esposa. Felipe, después de aquella noche en casa de la viejecita, acostumbraba a llevar la estatuilla pequeña de la Santa Muerte en su bolsillo del pantalón, y antes de salir a trabajar, siempre le rezaba con mucha fe para que lo protegiera, porque él quería ver nacer a su hijo, verlo crecer, darle el calor de su compañía toda la vida. Pasaron los días y los rondines nocturnos en la patrulla iban como de costumbre. Cada noche Felipe y Gabriel atrapaban a uno que otro malhechor y habían estado involucrados en un par de balaceras, de las cuales por fortuna habrían salido ilesos, pues la situación en la zona se había vuelto caótica y los delitos más fuertes que nunca. Fue en una ocasión que Felipe y Gabriel, andando por las calles de aquella ciudad y justo entrando a una zona un tanto más peligrosa, notaron que había un carro estacionado con las luces encendidas. Al parecer, ya llevaban rato ahí parados, y se veía que salía mucho humo por las ventanillas del auto. Al parecer, quienes estaban dentro del auto fumaban hierba y bebían alcohol mientras esperaban a alguien. Sin embargo, aquel vehículo coincidía con el de un carro que se había reportado como robado. Por esa razón, Gabriel acercó la patrulla hacia donde estaba aquel auto, y Felipe se bajó a pedirles a los hombres que descendieran del auto para revisarlos y también para verificar que el auto no fuera el que estaba reportado con el robo. Mientras tanto, Gabriel pedía refuerzos para que se acercaran a la escena, pero cuando aquellos sujetos notaron que los refuerzos vendrían en camino, 2 de los sujetos comenzaron a disparar a quemarropa contra Felipe y contra Gabriel, quien sí alcanzó a cubrirse para no recibir daño. Felipe cayó de inmediato al suelo con varios disparos en las piernas. Muchos más quedaron atorados en el chaleco antibalas y un par de disparos más dieron en los hombros y uno en la cabeza. Su cuerpo estaba agonizante en el suelo mientras que Gabriel comenzaba a disparar al auto de los bandidos que aceleraba para escapar. Gabriel, quien sabía de auxilios básicos, colocó vendajes que sacó del botiquín de la patrulla para frenar las hemorragias. De inmediato subió a su compañero a la patrulla y lo llevó a toda velocidad al hospital para que fuera atendido. Aquello era una cosa complicada, pues el daño por los disparos hacía muy probable que Felipe muriera en el camino. Al llegar al hospital, Felipe cayó en coma durante la intervención, y pese a que lograron estabilizarlo, él siguió en coma por alrededor de 3 meses. Cuando él logró despertar, él no podía creer que estuviera vivo. Él había estado muy cerca de la muerte, y se sintió feliz de volver a ver a su esposa y a su hijo, el cual nació mientras él estaba postrado en la cama del hospital.
Felipe contó que cuando estuvo en coma, él recibió un mensaje de la Santa Muerte. La pudo ver en ese trance, y lo que la Santa Muerte le dijo es que ella le permitiría regresar a la vida para que conociera a su hijo y llevara una vida feliz, pues Felipe había ayudado a mucha gente en su labor de policía y eso la Santa Muerte se lo agradecía. Por esta razón Felipe sabía y estaba seguro que la Santísima lo había salvado de aquel peligro de muerte. No había otra explicación para aquello. Así que muy agradecido con la Santa, en cuanto pudo, Felipe fue a visitar a la viejecita que le regaló la estatuilla de la Santísima. Él quería llevarle comida y algunos detalles en agradecimiento también. Felipe, muy contento, llegó a la casa de la mujer, y ésta, sorprendida, lo invitó de nuevo a pasar. La mujer escuchó con todos detalles todo lo que le ocurrió a Felipe. Este también le extendió sus agradecimientos. La mujer, también muy alegre, le regaló otra estatuilla para que la conservara, pues la anterior se había perdido. Felipe también, al estar dentro de aquella casita, vio un moño negro sobre una foto del malhechor, aquel que era nieto de la señora. En ese mismo instante que Felipe le preguntó por el muchacho, la mujer comenzó a llorar y le contó a Felipe que la santita ya había venido a recoger al muchacho el mes pasado, pues el pacto de su nieto con la santa se había roto y aquel joven había muerto mientras escapaba de un asalto, pues al tratar de correr para huir, el muchacho cruzó la avenida sin fijarse y un camión urbano lo arrolló. La mujer lloraba porque el muchacho era su única compañía, pero ella sabía que para él las cosas terminarían mal porque la santa así se los había avisado. Felipe abrazó a la mujer y le prometió que constantemente la visitaría para hacerle compañía y para llevarle cosas. Así fue como Felipe pudo sobrevivir y con el tiempo decidió dedicarse a otra cosa que no conllevara tanto riesgo, pues valía más el estar bien para poder estar cerca y cuidar de su familia, junto con la bendición de la Santísima Muerte.